quiere desarrollar en la primera instancia la parte petrolera. Hay muchas tareas para el señor ministro. Hay dos elementos fundamentales, de ajuste en lo que es la ley, la parte jurídica, y también se está pidiendo ahí también una auditoría de la situación de refinerías, de la situación de transporte, la situación de contratos, y nosotros le vemos positivo. ¿Por qué? Porque obviamente con esa situación hay la opción de ir avanzando a una posible producción y a un posible incremental de producción. Para nosotros es positivo, estimado amigo. Correcto. Se me viene la idea que subir, por ejemplo, a 1 millón de barriles diarios la explotación petrolera, pero esto también va a demandar una serie de inconvenientes o de obstáculos que habría que irlo subsanando en el camino. Por ejemplo, a mí me preocupa que incrementar a 1 millón de barriles de petróleos día significaría explotar nuevos campos, y esos nuevos campos podrían estar en el Yasuní, cerca del Yasuní, cerca de poblaciones o de caseríos de personas, de hermanos de tribus no contactadas. Es decir, hay una serie de obstáculos fuertes para lograr este objetivo que por supuesto todos en sano juicio queremos, ingeniero. Sí, realmente este proyecto es un proyecto que nunca se ha visto en el Ecuador. Obviamente, pues se ha venido produciendo 500.000 de barriles de hace 15 años. Sin embargo, las inversiones que se ha hecho en la ex Petro Amazonas han sido cuantiosas, del orden de 40.000 millones de dólares. Nosotros proponemos un proyecto de 16 subproyectos que pueden ser contratados en el modelo de participación, con una inversión aproximada de 12.000 millones de dólares, generando una cantidad de 250.000 plazas de trabajo directas y hasta 1 millón de plazas de trabajo indirectas, lo que a fin de esta actividad en el quinquenio generará de toda esa juventud fundamental. El tema, digamos, es que para los años 2040, 2050, el barril de petróleo posiblemente vale cero. Tome en cuenta de que en estos 50 años solamente se ha producido el 12% de todo el petróleo que existe en el Ecuador. El 88% está bajo tierra. Entonces, o producimos ahora o nos quedamos con la pobreza. Es hora de producir ahora o nunca. Se necesita para eso nueva forma de pensar, una nueva forma de gestionar, una nueva forma de administrar la industria petrolera. 180 grados al norte es nuestro lema. No podemos avanzar con la misma forma de llevar la industria petrolera. 50 años se ha venido produciendo, solamente se ha llegado al 12%. En estos 15 años se ha mantenido, como dije, en 500.000. Nosotros tenemos una propuesta clara para, primero, avanzar en el desarrollo de campos maduros, de los campos medios, y también en el ITT, la parte norte y la parte sur, en el oriente ecuatoriano. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Con alta tecnología, para lo cual nosotros necesitamos que se inviten a compañías serias que hayan demostrado en el mundo aumentar producción de una manera sin corrupción, y manejando sobre todo el cuidado al medio ambiente. Nosotros pensamos de que la mayor cantidad de recursos tiene que quedarse en la área donde se está explotando el petróleo. Entonces, ¿cuál es la situación? Que los pueblos, tanto en el oriente como en la costa, prácticamente han recibido solamente el efecto negativo de una mala administración, sin la parte técnica, científica adecuada, y simplemente el dinero ha salido de la industria, y lamentablemente tenemos hasta vicepresidente preso
digamos, esa es la situación. Entonces, ¿cuál es el tema? Que nosotros decimos, Colombia ha llegado al 1.000.000 de barriles, ¿sí? Con la mitad de reservas en el año 2003, que tenía la mitad de reservas del Ecuador, llegó a 1.000.000 de barriles de producción, duplicó la producción ecuatoriana. Los mexicanos, con similares reservas ecuatorianas, triplicó la producción ecuatoriana. Y en el Ecuador, ¿qué ha pasado todos estos años? Prácticamente ha habido un gran nivel de desperdicio de recursos. Recordemos que en la ex Petroamazonas 2013-2014 ingresaban, digamos, cantidad importante de recursos, alrededor de 4.000 millones de dólares. O sea, era un factor de una multiplicación por 8 el report, digamos, el presupuesto de los años 2006-2005. O sea, se multiplicaba por 8 veces el presupuesto. ¿Por qué? Porque prácticamente la manera de contratación, la manera de llevar la administración, pues conocemos que no fue de la mejor manera. Hay una cantidad de contratos que se inflaron y por ahí se fue el dinero. Sin embargo, la producción petrolera ni siquiera se duplicó, ¿sí? Entonces, con todos esos elementos, el señor exministro también y su asesor indicó que en el año pasado posiblemente iba a ser necesario importar crudo para pagar las deudas externas en petróleo con la preventa de PetroChina, PetroTailandia. Eso nos da un diagnóstico de que la industria petrolera no va en esa manera. Otro tema es de que del año pasado a este año ha bajado la producción alrededor de 40.000 barriles de petróleo por día, por favor. Es una cantidad enorme de recursos que se están perdiendo diariamente. Entonces, es importante de cerrar esa página, abrir una nueva página y realmente comenzar a trabajar como debe de ser, técnica, científicamente, respetando el medio ambiente y apoyando directamente al pueblo ecuatoriano, dinamizando los pueblos de donde viene el petróleo, por donde pasan los tubos y donde se industrializa el petróleo. Ese es nuestro tema. Claro, y que no ocurra lo que ocurrió acá en la provincia de Santa Elena, en el campamento minero de Ancón, donde los ingleses vinieron, explotaron, y ahí tenemos un pueblo en ruinas, ¿no? Y sin embargo, todos los recursos de esos años sirvieron incluso para financiar el presupuesto general del Estado con la producción petrolera de San José de Ancón, acá en la provincia de Santa Elena. Ingeniero, si nosotros logramos, con el apoyo, con el intelecto, con la capacidad, con nuestros profesionales que salen precisamente del foro energético, incrementar la producción petrolera y la llevamos a 1.000.000 de barriles diarios, pero ¿de qué nos vale sacar 1.000.000 de barriles diarios si en la coparticipación en los contratos existentes la plata se la llevan las transnacionales, se llevan un alto porcentaje de recursos las empresas internacionales y al Estado ecuatoriano nos queda un puchito, nos queda un poquito de esa explotación, de los grandes beneficiarios y más millonarios se van a volver las transnacionales? ¿Ingeniero, o estoy equivocado? Perfecto. Es correcto lo que usted dice. Lamentablemente, la industria petrolera ha sido un botín político, se lo ha manejado políticamente y ha sido la caja chica de los gobiernos anteriores que obviamente no han financiado adecuadamente, no han retribuido adecuadamente la inversión en la petrolera. Sin embargo, en la ex Petroamazonas sí se ingresó una gran cantidad de recursos, pero prácticamente la ex Petroamazonas definitivamente no hizo nada. Entregó los campos, ahí tenemos los campos principales, Chuchupindi, Auca, Libertador, con contratos específicos de servicios, en donde prácticamente las tarifas por barril producido llegaron hasta $36. ¿Qué quiere decir eso? Que en el tiempo, en el tiempo de Correa, lamentablemente, como nosotros en nuestro análisis decimos, estas compañías se fueron llevando y todavía hay contratos que siguen actualmente, se llevaron en crudo y en cocinado. ¿Qué quiere decir eso?
que la misma compañía es la que se autocontrata a ella misma, porque estas compañías, pues, ellas son las que dan servicios, ¿sí? Pero ellas son las que están a cargo del campo. Entonces ellos mismos se dan servicios y cada servicio obviamente lo duplican, lo triplican el precio, porque traen supuestamente la mejor tecnología, traen los mejores equipos para hacer los trabajos, y obviamente un pozo que valía normalmente 4 millones termina valiendo 8 millones y más. Entonces ahí se fue el dinero. ¿Qué es lo que quiere el señor presidente de la República? En el decreto ejecutivo 95, en el literal G, ahí indica que debe de haber una propuesta del ministro con una modificación al reglamento, ¿sí?, que permita readecuar o crear un modelo de contrato de participación y que puedan migrar estos contratos de servicios específicos al modelo de participación. ¿Qué es este modelo de participación? Este modelo de participación es diferente. Ya la contratista tiene que correr su riesgo. A su riesgo y a su costo tiene que ir desarrollando la industria, digamos, el campo petrolero, y si tiene que avanzar sobre alguna infraestructura que ya existe, sobre un campo que ya existe, tiene que en la mesa de negociación poner todos esos elementos para evaluar cuánto pone el Estado, tanto con sus recursos petroleros, sus recursos naturales, más las facilidades que existan, más los estudios que existan, equilibrar versus la inversión que viene, versus la tecnología que viene, versus el know-how que viene para aumentar la producción. Entonces, no es que realmente los contratos anteriores, de alguna manera, no había una forma de racionalizar para que el Estado gane. No, lamentablemente fueron firmados y fueron hechos bajo la mesa. Ese es el tema, bajo la mesa, beneficiando, pues como yo dije al inicio, hasta vicepresidentes presos. No, la industria tiene que ser manejada técnicamente. Tómese en cuenta que en el Ecuador, en los 50 años de producción, en donde se ha podido producir solo el 12% y el 88% está abajo, no existe un laboratorio de ciencia y tecnología en el Ecuador con el cual se haya evaluado todo el potencial, toda la capacidad productiva de los campos técnica y científicamente. No existe. O sea, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? La razón es de que se ha manejado la industria petrolera de una manera doméstica. Entonces, el señor Guillermo Lasso, en su decreto ejecutivo, ya lo indica. Dice, prepárese un modelo de participación adecuada, de tal manera de que en ese modelo le permita ganar al Estado lo que le corresponde y a la compañía lo que le corresponde, y que sean contratos de conocimiento público, no como ahora. No sé, estimado Joffre, si usted ha tenido la oportunidad de ver los modelos económicos de estos contratos de servicios específicos. Nuestro gremio, hemos hecho la investigación para identificar cuáles son los modelos económicos, cuánto vale, digamos, cuánto ganan las compañías y cómo fue determinado esos valores. Las perforaciones, que son costos muy importantes en estos contratos, cómo están los valores y los costos unitarios de cada uno de los ítems que corresponde a cada perforación. Eso no existe. O sea, los contratos usted puede conseguir solamente la parte, digamos, contractual, pero el modelo económico no lo puede encontrar. Los tienen guardado como secreto de Estado, ingeniero. No dan información respecto a este detalle. Por supuesto que no lo dan.
nosotros hemos encontrado ya las evidencias, ¿no? Es el anexo 1, ¿no? Normalmente es el anexo 1, que es la parte económica, o puede ser el anexo 3, dependiendo del contrato, pero están todos los anexos, menos ese anexo. O sea, se ha preguntado qué pasó del anexo, no se sabe, nadie da razón, ¿sí? Personalmente yo le había solicitado al ex gerente de la ex Petro Amazonas, ¿sí? El finado Galárraga, dijo, eso no está permitido, no hay autorización para entregar eso. Entonces, así se ha venido manejando la empresa. Y otro tema importante, el físico más grande de todos los años, de toda la historia de la especie humana, se llama Albert Einstein, ¿sí? El descubridor, por decir poco, de la bomba atómica y de toda la parte, digamos, de relatividad, perdón. ¿Qué dijo él? Para lograr productos diferentes, tiene que hacerse procesos diferentes y con gente diferente. Si vamos a seguir haciendo los mismos procesos con la misma gente, ¿sí? Vamos a seguir teniendo el mismo producto. Si queremos un producto diferente, obviamente tenemos que cambiar lo anterior, obligatoriamente. Entonces, nosotros decimos, posiblemente con una nueva visión que nosotros le venimos apoyando al señor Guillermo Lasso desde hace un año y que le entregamos el proyecto de la coalición petrolera y que lo hizo parte de su campaña, su plan de campaña, perdón, y también después lo hizo parte de su gobierno, de su plan de gobierno, el 1.000.000 de barriles, pues eso estuvo bien. El decreto 95 recoge muchos elementos del plan de la coalición petrolera, recoge muchos elementos. Por decir algo, que Petroecuador pase del modelo o de la forma que es ahora empresa pública a una empresa SA. Eso lo hizo Colombia. La Ecopetrol pública pasó directamente a ser Ecopetrol SA. ¿Cuál es la situación de esto? De que la empresa ya se maneja como una empresa totalmente eficaz, eficiente. Ya no permite la corrupción, ya permite la investigación, ya permite el desarrollo. Entonces, ¿qué pasó con Colombia? Colombia maneja, ¿no es cierto? Y ahora con la nueva ministra, están sacando una ronda de 32 áreas, 9 en petróleo y el resto, 9 en gas y el resto en petróleo, con la finalidad de nuevamente repuntar el 1.000.000 de barriles, aumentar la producción de gas. Nosotros tenemos suficiente gas en el Golfo. Es inaudito de que solamente se diga de que el campo Amistad es el que está declinando la producción y que ya no va a haber más gas, que solamente se está produciendo 23 millones de barriles, digamos, de pies cúbicos por día y que estamos en declinación. No, ahí hay la cuenca Esperanza Progreso, que se necesita desarrollar, que se necesita invertir. Y nosotros le decimos al señor presidente, vamos desarrollando, invirtamos, pidamos que vengan las empresas internacionales de gas y que vengan acá, al Ecuador, por favor, a invertir en esta área muy productiva. Que toca invertir, que toca investigar, sí, el Ecuador no tiene ni un laboratorio para investigar. Y pensamos y decimos que ya no hay petróleo, que no se puede producir 1.000.000 de barriles, que no hay gas, que ya se acaba el gas, que hay que importar cualquier cantidad de gas y sabemos a quién está beneficiando ese gas cuando se importa, sabemos a quién está beneficiando ese diésel, esa gasolina cuando se importa. ¿Por qué no refinamos aquí en territorio ecuatoriano? Refinemos el 1.000.000 de barriles. Levantemos, el orgullo nacional, ¿sí? Dios nos ha regalado petróleo y nuestra obligación es producirla, transportarla, refinarla y distribuirla a precios
nominales en el mercado nacional, satisfacer el mercado nacional con refinación nacional. Esa es nuestra propuesta, por favor. Ingeniero, si nosotros, la aspiración del presidente de la República y que ha acogido con buenos ojos los planteamientos que ha hecho la coalición esta de energética, que me parece excelente, que haya tomado en cuenta el criterio de nuestros técnicos, de nuestros ecuatorianos profesionales preparados precisamente en petróleo. Pero para eso necesitaría el presidente, yo pienso que debía haber hecho primero las reformas constitucionales, porque ahí recordemos que el petróleo está considerado en la Constitución Política del Estado como un bien estratégico, ¿verdad? Y de uso público, es algo nuestro, ecuatoriano, y por lo tanto en esa línea no cabería el tema del cambio a estos contratos de coparticipación. Entonces, también el presidente tendrá un duro trabajo en reformar la ley y de repente, o sacar del área estratégica la palabra estratégica al petróleo para poder hacer y realizar este tipo de contratos, ingeniero. Sí, en la ley lo permite hacer contratos de participación, lo permite. Hay que diferenciar ahí una situación. Hay una cantidad de contratos digamos de campos petroleros que lo viene explotando Petroecuador, ¿sí? La estatal. Y hay una cantidad de campos que está manejando el ministerio. Entonces, ¿quién maneja los campos? ¿Cómo se manejan los campos? Digamos que sería dos maneras de manejar. Directamente Petroecuador y que los explota y bueno, ahí hace lo que hace, y por el otro lado está el ministerio. Entonces, tanto Petroecuador como el ministerio han firmado contratos. Petroecuador ha manejado y ha firmado contratos específicos con aporte económico. Recordemos, por decir, Auca. Contrato con Schlumberger con un anticipo, me parece que de 1.500 millones, que ya no existe ese dinero, que ya se acabó, que se llevaron, no sé qué pasó. Y por el otro lado, hay contratos que firma, en este caso, la agencia de regulación, antes era la SHE, quien estaba a cargo de estos contratos, de estos campos, y firmaban ahí otro tipo de contratos que son contratos específicos para exploración y producción. Entonces, los contratos que están a cargo del ministerio pueden ser firmados directamente contratos de participación, y los que están bajo la tutela de Petroecuador no se pueden firmar como contrato o cambiar al modelo de contratación de participación. Se necesita modificar la ley. Entonces, por eso es de que la coalición petrolera le ve una gran oportunidad ahí. Hay muchos campos, hay muchos proyectos que se pueden firmar contratos de participación y que están a cargo del ministerio. Entonces, por ese lado no habría ningún problema. Se necesita entonces licenciar estos proyectos, licenciar estos campos, como lo viene haciendo Colombia. Colombia hace una sociabilización de cada proyecto petrolero, llega a los acuerdos con los pueblos y nacionalidades indígenas e incluso con la guerrilla colombiana, y todos firman ya un acuerdo de armonía, de apoyo, de desarrollo de la zona, de apoyo al desarrollo ambiental, ¿sí?, y económico de la zona. Y una vez que hay ese acuerdo firmado, Colombia sale a invitar al extranjero ese campo. ¿Y qué oferta hacia el extranjero, hacia los inversionistas? Oferta tanto las reservas, el data room, y también el acuerdo que licencia
la operación, la explotación de esos recursos, ¿sí? Entonces el inversionista viene y dice, perfecto, entonces ya la parte de social, que es lo más complicado en Colombia, lo tiene solucionado. Por eso Colombia va adelante y llegó al 1.000.000 de barriles. Eso nosotros decimos que aquí también tiene que desarrollarse una agencia directamente para tratar ese tema socioambiental. Nosotros pensamos de que el ciudadano que vive en el oriente ecuatoriano y que no ve el beneficio de todo ese petróleo que sale, no, está mal. El ciudadano, el ser humano que vive en el oriente, las poblaciones que están allá, tienen que desarrollarse no solamente entregándoles dinero, no, tiene que haber universidades, tiene que haber educación, tiene que haber salud, tiene que haber infraestructura, tiene que haber futuro, tiene que desarrollar el turismo. Pero alguien que vigile ese desarrollo, Cerón. Alguien ingeniero que vigile ese desarrollo, porque si le cogemos y le entregamos la plata a los municipios, se pueden hacer escuelitas. Si el Estado, en una mirada justa en estos nuevos procesos, hay que entregarle recursos a esas comunidades donde se explota el petróleo con justo derecho, con carreteras, con bienes y servicios, pero habría que ponerle algún control, porque si no va a ocurrir lo que ocurrió en la provincia de Santa Elena, en donde las regalías del petróleo, que no eran tan altas, por supuesto, nosotros tenemos pozos en los cuales se explota ya con cuchara, ¿verdad? Porque no son pozos que están realmente activos, se los hace a través de otros sistemas modernos de recuperación. Y se le entregó recursos a los municipios y los municipios empezaron a hacer el parquecito, la obrita chiquita aquí, la obrita chiquita, y nunca vimos el desarrollo y esos recursos se perdieron. Habría que ponerle también algún filtro de control, ingeniero. Sí, por eso es que la coalición petrolera no es solamente que piensa en el 1.000.000 de barriles. O sea, no somos tan ilusos, ¿no? Ya, 50 años de producción petrolera. Este país sigue siendo subdesarrollado. Nos han dejado una deuda externa de 70.000 millones de dólares, un déficit anual de 8.600 millones de dólares. Y el asesor del ex ministro anterior dijo, tenemos que comprar petróleo, por lo menos 20.000 barriles de petróleo por día para pagar o entregar a PetroChina, PetroTailandia. ¿Qué diagnóstico es ese? Que lamentablemente el sector petrolero ya no aporta un centavo al erario nacional. Los campos petroleros están incautados. La deuda externa llegó hasta la industria petrolera. Sí. Lamentablemente la parte política abusó. En vez de manejarle técnicamente y de una manera como debe de ser, con empresas serias, prácticamente hicieron un festín. Entonces, ¿cuál es la situación? La situación es de que tenemos que terminar obligatoriamente con la corrupción a todo nivel. No solamente, como usted me dice, los GAR o los municipios. Es la misma tónica. Tenemos que desarrollar al ser humano, y eso es lo que nosotros decimos. Tenemos que trabajar directamente de la mano con la comunidad, con los pueblos indígenas, con la ciudad, los pueblos, las ciudades, los pequeños caseríos, etcétera, etcétera. Pero no solamente entregarles dinero, sino que al lado que esté un colegio. En los principales puertos o ciudades tienen que estar universidades. Y universidades explicando y enseñando ¿qué? Enseñando justamente la parte o la era petrolera. Para los años 2040, 2050, posiblemente el barril de petróleo valga cero. ¿Sí? Pero a ese tiempo, ¿qué tiene que quedarnos? Tiene que quedarnos un turismo. Y cuando hablamos de turismo, ¿qué tiene que quedar? Tiene que quedar unas cadenas de hoteles a nivel internacional para que vengan turistas y vengan a invertir
a dejar su dinero en forma importante. Para eso se necesita buenas carreteras, autopistas, etcétera. Educar a la gente, que la gente por lo menos pueda saludar en inglés, good morning, goodbye, lo que sea. O sea, cambiar esa riqueza que Dios nos ha regalado y que nuestra obligación es explotarla, producirla, monetizarla y invertir en el ser humano, en su infraestructura, en su educación, en su salud y en sus proyectos de emprendimiento que los tiene. De tal manera que en el tiempo post-petróleo prácticamente quedemos totalmente armados, ¿no? Pero imagínense qué es lo que pasa con Venezuela. Venezuela, la potencia más grande de petróleo del mundo, para los años 2040. Todo ese petróleo solamente será una historia. Y Venezuela perdió la gran oportunidad de su vida. Venezuela terminará siendo un país pobre de ahí en adelante, ¿sí? Siendo el primer país en recursos petroleros. Ingeniero, el Ecuador, que no nos pase lo mismo. Claro. Ojo, 12% tenemos explotado, 6.600 millones tenemos explotado en los 50 años. El resto de petróleo, ¿por qué estamos tibios para sacarlo? Por favor, aprovechemos estos 20 años que nos quedan. No perdamos tiempo, ahora o nunca. Recuperemos ese dinero. Si sacamos el petróleo, ingeniero, si sacamos el petróleo ya directas y vamos directo a la producción del petróleo, se lo puede hacer. Se puede ya en un proyecto que se llama de pozos cerrados, que ya son pozos que están perforados y que se necesita hacer unas pequeñas inversiones, ya se puede tener una producción y nosotros estamos pensando que podemos levantar ya 40,000 barriles de petróleo por día, desde el día de mañana. Ingeniero, si nosotros logramos subir la producción y todo nos va bien en el cambio de ley, nos va bien en la exploración, nos va bien en la explotación y subimos a 1 millón. En lugar para transportar ese 1 millón de barriles día, ¿tiene el SOTE y el oleoducto transecuatoriano, tiene la suficiente capacidad como para transportar ese 1 millón de barriles diarios? Por supuesto. Nosotros tenemos los dos sistemas de transporte, el SOTE y el ITT. Tenemos una capacidad, ¿sí?, nominal de 810,000 barriles de petróleo por día que podemos transportar. Pero recordemos que el mismo SOTE, que tenía una capacidad inferior, se pudo llevar sobre los 360,000 barriles. ¿De qué manera? Se puso reductores de estaciones de reducción de presión y se aumentó la capacidad. Hay formas de llegar al 1 millón de barriles transportando tanto por el SOTE como por el OCP. Se puede utilizar reductores de presión, reductores de rozamiento dentro de la tubería, que son un tipo de químicos, ¿sí?, que nos genera una película en la parte externa, digamos, del fluido, y prácticamente ese es otro elemento fundamental que lo tenemos bajo la manga. Se debe de readecuar o se debe de utilizar un estudio muy claro con la finalidad de potenciar estos ductos. Nosotros tenemos, digamos, analizado de que fácilmente podemos llegar al 1 millón de barriles sin necesidad de construir otro oleoducto. Como le digo, nuevamente, definiendo cierto tipo de estaciones, tanto para el OCP como para el SOTE, y utilizando reductores de fricción para el crudo que se va a transportar. Mi querido ingeniero, dentro del
decreto presidencial 95, también el presidente Lazo mira, no sé si también fue una propuesta de la coalición petrolera, que usted dignamente preside, sobre la contratación de una firma especializada, de una consultora, para hacer la selección del personal que iría a los cargos de gerente general, gerente de exploración, gerente de producción, gerente de transporte, gerente de refinación, gerente de comercio internacional, gerente de comercio nacional de empresas públicas, hidrocarburos del Ecuador, EP Petroecuador, en fin, de los altos funcionarios que tienen la responsabilidad de que se maneje bien el tema petróleo, porque todos hemos sabido también, por otro lado, que cómo se han manejado estos nombramientos, ¿no? En muchos de los casos se puso gerentes en distintas áreas, una especie de ejemplo, a cuidar el queso al ratón, bueno, y luego nos hemos descubierto que gerentes tienen parientes con empresas grandes dedicadas al petróleo y familias enteras que se han enriquecido con este manejo y manejando a su vez a los gerentes de la empresa petrolera. ¿Está de acuerdo con que se traiga una consultora o con nuestros técnicos claramente identificados, o como por ejemplo con los técnicos que tenemos en la coalición petrolera, podemos suficientemente manejar el tema petrolero en el Ecuador como sus gerentes, ingenieros? Sí, bueno, definitivamente este punto para nosotros es un punto, digamos, bastante curioso, ¿sí? La coalición petrolera tiene suficientes profesionales que han trabajado en la empresa estatal, en la empresa internacional, produciendo petróleo a bajo costo. En el tiempo que yo estuve trabajando en la ex Petroproducción, el barril de petróleo se lo producía entre 4 y 6 dólares. Escúcheme, entre 4 y 6 dólares. La ex Petroamazonas llegó hasta 34 dólares y los contratos específicos llegaron hasta 54 dólares el barril. Entonces, si la ex Petroproducción venía produciendo a 6 dólares, esos funcionarios que venían produciendo a 6 dólares no eran seleccionados pues, por las firmas internacionales. Que no sea eso una cortina de humo para seguir ingresando a la gente oscura que vaya a seguir haciendo los negocios. Que no nos vengan a decir al estilo correísta que vamos a hacer esto, lo otro, cuando parecía que las cosas iban a ir excelentes. Pasaban los años y se veía la cantidad de corrupción. Ya no nos aburrió tanta sabatina. ¿Por qué? Porque todo era una tomada de pelo. ¿Sí? Ecuador tiene suficiente know-how. En la coalición petrolera hay suficiente know-how. Profesionales que tienen 40 años de experiencia, 30, 20, 10, y toda esa juventud que está apoyando a la coalición petrolera y que está sin trabajo. Necesitamos producir ya. Ha pasado ya algunos días desde que se firmó, desde que se sentó el señor presidente de la República. Nosotros pensamos de que el decreto 95 va a viabilizar el desarrollo petrolero, y así está estipulado en cada uno de los literales, que es un deber que le mandaron al señor ministro, ¿sí? En uno de sentar una información de 10 años de cómo se ha venido manejando la parte de comercialización del petróleo. Ahí tiene que el señor ministro presentar toda la corrupción que existió, pues. Sí. Entonces, claro, tenemos que terminar la corrupción, tenemos que avanzar con una nueva manera de administrar, con nueva gente,
obviamente, ¿sí? Y entonces sí será posible el 1.000.000 de barriles, sí será posible. Entonces, concluyendo, no es que faltan leyes, falta amor a la patria, falta honestidad, faltan que le pongan a la industria petrolera a manejar gente probada, gente que definitivamente quiere sacar adelante a este país. No se necesita firmas internacionales para que vengan a seleccionar a los mejores gerentes. Eso no es el problema. El problema es buscar a la gente que quiera trabajar, a la gente que quiera sacar adelante a este país. Y esa gente está en la coalición petrolera. Gente que venimos luchando por el cambio de hace 10 años atrás. No somos asomados a última hora con un plan quinquenal petrolero. No solamente eso. Venimos luchando por este cambio del país. Y como nos corresponde a nosotros como petroleros, la gran responsabilidad de decir al pueblo ecuatoriano que el sector petrolero ha sido muy mal manejado. Ha sido manejado de una manera clientelar, doméstica, que ha servido para la corrupción, que ha servido para incluso endeudar al país, pero menos para apoyar el desarrollo nacional. Basta ya, se acabó esto, señor presidente de la República, tome todas las acciones del caso, ¿sí? Y me parece bien, le felicito por el decreto 95, complementemos eso y vamos directamente, como debe de hacerse una industria petrolera, técnica, científica, en el desarrollo de los recursos petroleros, con respeto al medio ambiente, a la sociedad, a los pueblos indígenas, a las comunidades, etcétera, etcétera. Entonces, ahí sí vamos a tener resultados como lo viene teniendo Colombia y como lo viene teniendo muchos países desarrollados en el mundo, que en base del petróleo han podido desarrollar sus economías. Chile, sin tener petróleo, tiene empresa internacional, ENAP Chile, produciendo petróleo en muchos países del mundo. Ecuador no ha podido ni sacar la bandera nacional de Petroecuador, ni la nacional, ni siquiera Colombia. Algo pasa aquí. Hay que definitivamente poner las cosas en orden. Señor presidente, su gran oportunidad de sacarnos adelante. Hay mucho dinero en petróleo, hay mucho dinero en minería, hay mucho dinero en los saltos de agua para generar energía eléctrica. Solamente se tiene aprovechado el 25% de la capacidad en la parte eléctrica. Con Coca-Cola Sinclair, proyecto fallido lamentablemente, pero tenemos el 75% en capacidad de producir energía eléctrica para la transición energética. Nosotros estamos apoyando la transición energética, claro que sí, porque el petróleo tiene su tiempo, hasta el año 2040. Necesitamos que vengan las nuevas energías, sí, pero que vengan en forma competitiva, que no sea el Ecuador, el hombre de a pie, que tenga que comprar una cocina de inducción a un precio alto. No, que haya precios adecuados. Yo le pregunto, ¿por qué no venden en los ferreteros grandes paneles solares para que usted se lleve un panel solar y vaya a su casa, energice su casa? Porque todavía este tipo de tecnologías no son suficientemente competentes con el petróleo, pero hasta que eso pase, aprovechemos, produzcamos el 1.000.000 de barriles, vendamos el petróleo con la buena administración del señor Guillermo Lasso, acabando primero la corrupción, poniendo a la gente que quiere trabajar, que hay muchos y que la ley existe más que suficiente. Vamos adelante, no perdamos estos 4 años. Correcto, queremos agradecerle al PhD
Cerón por su gentileza, a Vladimir Cerón, por su gentileza de conversar sobre el Acuerdo 95. Esperemos que en las próximas semanas tratar otros temas relacionados con el petróleo, con refinación. También tenemos el tema refinerías. ¿Qué va a pasar con nuestras refinerías? La de Esmeralda, Susufinde, la de aquí de Santa Elena. Hay temas importantes que nos puede dar luces en la coalición energética petrolera, que como usted decía, tenemos grandes técnicos con mucha experiencia, con honestidad, que quieren arrimar el hombro para sacar adelante el país. Su mensaje final en esta entrevista, PhD Vladimir Cerón. Muchas gracias. Nosotros estamos seguros de que estaremos manejando el sector petrolero, estamos seguros, porque no necesitamos que vengan o gente de afuera o gente de compañías para sacar adelante el sector petrolero. Y han tenido su oportunidad y no lo han demostrado. Se han quedado en 500,000 de barriles, lamentablemente con tanta corrupción. Pues den paso a nueva gente. Póngase a un costado y vamos adelante porque el Ecuador lo requiere. Vamos por los 17 millones de ecuatorianos. Necesitamos sacar ese petróleo ahora o nunca. Vienen ya los años 2040, 2050, donde ese petróleo no servirá en dinero, en valor económico para nadie. Tendrá un valor posiblemente alrededor cercano al cero, dependiendo, etcétera. Pero ahora tenemos la oportunidad de desarrollar al país. Señor Guillermo Lasso, por favor, ponga a trabajar a la gente que quiere sacar adelante el sector petrolero de una manera dedicada, de una manera honesta, de una manera técnica y científica, como siempre debió manejarse el sector petrolero en beneficio de las comunidades, de los pueblos, de las ciudades y de los 17 millones de ecuatorianos que necesitamos ya. Tenemos que pagar esa deuda externa que lamentablemente no nos ha dejado nada bueno de los 70,000 millones de dólares. Tenemos que avanzar en el financiamiento del erario nacional. Tenemos un déficit de 8,600 millones. No perdamos tiempo. Vamos adelante, señor presidente, que solamente hemos producido el 12%, 88% están abajo. Dejemos a un lado algunos criterios lamentables de algunos técnicos que dicen que no pueden, que hay que traer nueva gente, etcétera, etcétera. Aquí estamos. Las leyes hay, sentémonos a trabajar y Ecuador va a salir adelante. Muchísimas gracias, estimado Richofre, y muchísimas gracias a la Radio Salinas y a todo el pueblo ecuatoriano y mundial que nos escuche a través de las redes. Muchas gracias. Muy amable, muchísimas gracias a usted. Vladimir Cerón ha estado con nosotros, presidente de la Coalición Energética Petrolera, dando sus recomendaciones, sus puntos de vista acerca del decreto 95 del presidente de la República. Hay que darle honestidad al manejo y hay que tener confianza en nuestra gente, en nuestros profesionales, en nuestros ingenieros en minas y petróleo, a todos aquellos que han tenido experiencia y que pueden volcarla para mejorar la producción petrolera ecuatoriana y mejorar las condiciones. 2040 nos quedamos sin petróleo, vendrán otras alternativas, hay que sacarlo ahora o nunca, dice Vladimir. Muchísimas gracias, mis queridos amigos, por haber estado con nosotros en la entrevista del día.